Muy buenos días, bienvenidos a esta presentación vía streaming en un momento complejo para la economía mundial, para nuestra economía, en donde a todos de alguna manera nos está impactando esta crisis con efectos económicos relevantes. Vamos entonces a comenzar nuestra presentación. Primero, damos cuenta de los movimientos que han tenido los mercados acumulados en este año 2020. Como se puede apreciar, hemos visto una depreciación importante de las monedas. Destaca la caída del peso chileno, más bien en la medianía de esta tabla, con una caída en torno a 10%, pero destaca también, ¿no es cierto?, aquellas economías más vulnerables que han sufrido efectos más importantes en sus monedas. Solamente el dólar a nivel global está mostrando algún repunte o algún alza, que tiene que ver con la toma de posiciones en activos de refugio. Las bolsas también muestran caídas importantes. Nuevamente, esto es el acumulado al año. Destaca ahí la bolsa chilena con una caída en torno a 38%, pero es algo bastante transversal, digamos. Vemos caídas muy importantes, digamos, en prácticamente todas las economías, que de alguna manera están reflejando precisamente este shock en actividad que va a generar entonces probablemente, ¿no es cierto?, menores beneficios para las empresas, y eso naturalmente se refleja con potencia, con fuerza, digamos, en la cotización de acciones y por lo tanto en esta caída en bolsa. Precios por riesgo, también, ¿no es cierto?, recogiendo los impactos de esta crisis con aumentos generalizados. El caso particular del previo por riesgo chileno, la barra corresponde a la variación acumulada al año, 75 puntos base, eso es 0.75%, lo que lleva, y eso se ve, digamos, en la columna que está justamente al lado de estas barras, esos números que representan, digamos, el valor absoluto de los precios por riesgo. El precio por riesgo hoy día chileno en torno a 120 puntos base. Hay que destacar, sin embargo, que hace pocos días atrás estaba algo más alto, ha tendido, digamos, a retroceder algo durante los últimos días, pero de todas maneras da cuenta, naturalmente, digamos, de una percepción de mayor incertidumbre que se recoge, ¿no es cierto?, en estos indicadores. Precios de commodities, finalmente, en esta lámina, dan cuenta también de caídas relevantes. Destaca la caída del precio del petróleo en torno a 60% y la caída del precio del cobre en torno a 25%. Esto está básicamente dando cuenta que la demanda proyectada para este metal durante los próximos meses es claramente más baja, producto precisamente, digamos, de impactos de esta crisis. Vamos a mirar con mayor detalle algunos elementos que están detrás, digamos, de esta lectura. Como se puede apreciar, entonces, o como ya sabemos, el coronavirus ha producido un fuerte impacto económico. Los bancos centrales, para efectos de responder a este impacto económico, han respondido con un mayor impulso monetario. Destaca caídas relevantes en las tasas de política en prácticamente todas las economías desarrolladas y también, ¿no es cierto?, en algunas economías emergentes. En nuestro caso particular también el Banco Central retrocediendo o bajando, digamos, la tasa de política, 75 puntos base hace un par de semanas atrás, y esperando una caída adicional en torno a 50 puntos base a fines de este mes, de manera tal de que el Banco Central también contribuya a que el efecto, los impactos del coronavirus estén más contenidos. Adicionalmente, el Banco Central de Chile, y prácticamente eso también lo vemos en otros bancos centrales en el mundo, han estado inyectando liquidez de manera a permitir un funcionamiento normalizado del sistema financiero. Han también estado introduciendo algunas facilidades a través de las cuales básicamente lo que hacen es que estos impulsos monetarios o estas inyecciones de liquidez lleguen a las empresas a través de colocaciones, básicamente condicionando la entrega de esos beneficios a los bancos a que efectivamente lleguen a las empresas. La Fed, en ese contexto, ha llevado su tasa de política a 0%, anuncia un QE ilimitado. Esto es algo mucho más potente incluso de lo que vimos en el año 2008, donde hubo también un QE o relajamiento cuantitativo, es decir, compra de bonos, de manera de inyectar liquidez en el mercado. En ese entonces fue un monto limitado, en este caso es básicamente todo lo que requiere el mercado, de manera de asegurar de que las tasas, especialmente más largas, no suban, de manera que, ¿no es cierto?, no genere eso, digamos, alguna limitación en el crecimiento de la economía o la regulación de la economía una vez que pase la crisis. Anuncia además, ¿no es cierto?, líneas de financiamiento para pymes, algo parecido a lo que hizo nuestro Banco Central,
y adicionalmente se acuerda un masivo estímulo fiscal, 2 trillones de dólares, esto es más o menos 10% del PIB, es decir, claramente digamos un paquete muy masivo. Y ayer también conocimos respecto a un paquete también de muy importante magnitud en el caso de Alemania, estamos hablando de 800 billones de dólares y eso es más o menos un 20% del PIB, es decir, también muy masivo los impulsos que están adoptando, digamos, algunas economías de manera tal de contener los impactos de la crisis. El escenario contempla que estamos viendo, digamos, para el mundo una recesión mundial, estamos viendo una caída en el PIB del primer trimestre, eso ya fue una caída, digamos, importante en el caso de China, se estima que la economía china habría caído entre 9 y 10% este primer trimestre, dado su tamaño, eso conlleva naturalmente, digamos, un impacto global importante, estamos viendo una caída en el PIB del segundo trimestre, bastante importante, especialmente en Europa y en Estados Unidos, algunas estimaciones hablan de caídas en torno a 15-20% del PIB en Estados Unidos y en Europa, y eso da cuenta justamente, digamos, de la magnitud de esta crisis. Y eso, para efectos técnicos, es precisamente, digamos, una recesión mundial, 2 trimestres consecutivos con caída. Sigue esperando que hacia el tercer trimestre comience, digamos, a, de alguna manera, funcionar algo más normal la economía para ya recoger, digamos, algún repunte hacia el cuarto trimestre. Esa es nuestra visión y voy a presentar, digamos, enseguida nuestra tabla con las proyecciones que estamos teniendo para cada una de las economías y para el mundo, dando cuenta, ¿no es cierto?, de los impactos que esto está teniendo. De hecho, digamos, el impacto que estamos calculando es 2,5% del PIB de menor crecimiento mundial. Hasta antes de esta crisis, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un par de meses atrás, la proyección que se tenía para el mundo era en torno a 3,4%. Hoy día estamos hablando más bien de un crecimiento en torno a 0,8% este año, que incluye, como bien decía, estos 2 trimestres consecutivos con caída, con recuperación hacia el cuarto trimestre, y eso ya se notaría, esta recuperación, digamos, algo más marcada hacia el 2021, con un crecimiento de la economía proyectada, digamos, de 3,5%. Se anticipa entonces, como decía, algún repunte o alguna estabilización hacia el tercer trimestre y un repunte algo más marcado hacia el cuarto trimestre. Es importante hacer ver es importante hacer ver, ¿no es cierto?, que buena parte de estos impactos tienen que ver con la evolución de los contagiados, digamos, a través del coronavirus. Esta gráfica da cuenta un poco cómo han ido evolucionando desde que habían 100 contagiados en las principales economías, y como se puede apreciar, simplemente aquí lo pongo, digamos, de manera de contextualizar nuestra realidad, que la evolución de contagiados en nuestro caso ha seguido más o menos el patrón que mostraron economías como Alemania, como Surcorea. Por lo tanto, en ese sentido, yo me atrevería a decir que las medidas que han ido tomando las autoridades van en la línea correcta, están mostrando, de todas maneras, evidentemente, digamos, algún incremento, pero está en línea con aquellas economías o aquellos países que han mostrado una mejor contención de los contagios. Muy distinto, ¿no es cierto?, a los casos de España e Italia, donde ven, ¿no es cierto?, cifras bastante dramáticas en materia, ¿no es cierto?, de contagiados y de fallecidos, y que claramente han estado tensionando los mercados. Cuando comencemos a ver cierta estabilización, digamos, particularmente en esos países, del número de contagiados, probablemente ya los mercados van a ir de alguna manera reaccionando con mayor tranquilidad. Hoy día vemos todavía volatilidades importantes y eso da cuenta precisamente, digamos, de esta situación compleja, digamos, que estamos viendo, digamos, a nivel global. Como decía, los bancos centrales han actuado con bastante fuerza. Acá vemos las rebajas en tasas de política. Destaco particularmente el caso chileno, con una caída de 75 puntos base, un recorte de 75 puntos base en su tasa de política, hoy día en 1%, pero como bien decía, estamos previendo que en su próxima reunión el Banco Central rebaje nuevamente la tasa, 50 puntos base, y la deje en 0,5% durante un periodo prolongado. El resto de las economías también han estado actuando con bastante fuerza, digamos, particularmente Estados Unidos, que la lleva entre 0 y 0,25, dando cuenta, ¿no es cierto?, que la política monetaria está respondiendo a este escenario, aunque se entiende que su acción es más restringida, entendiendo, ¿no es cierto?, de que las economías están mostrando limitaciones en su funcionamiento. Aún así, ¿no es cierto?, es una acción necesaria y va a permitir el repunte, como ya bien decía, más bien algo más notable o más marcado hacia el cuarto trimestre sea más potente.
Las tasas de interés han estado cayendo con bastante fuerza, eso da cuenta justamente de los mayores impulsos monetarios. La tasa larga en Estados Unidos, eso se lee, digamos, en el eje de la derecha, en torno a 1%, dando cuenta justamente de este mayor percepción, digamos, de bajas tasas durante un largo periodo. Las tasas también han estado cayendo, ¿no es cierto?, en el resto del mundo, y acá, ¿no es cierto?, muy marcadamente vemos las tasas negativas en Alemania y Japón. La volatilidad, que se lee al lado derecho, esto es básicamente la volatilidad asociada, digamos, al índice de acciones S&P en Estados Unidos, que es una medida para recoger cuál es la incertidumbre que están captando los mercados. Subió con bastante fuerza, hoy día está en torno al 80%, que no es muy distinto al nivel que se alcanzó, como se puede apreciar en esta gráfica, de 2008-2009. Es decir, estamos enfrentando un nivel de incertidumbre, de riesgo, digamos, de volatilidad, de preocupación en los mercados, equivalente a la que vimos en ese entonces. Bueno, en línea entonces con estas disrupciones en la economía, estamos viendo que las expectativas se han deteriorado con bastante fuerza. El gráfico de la izquierda da cuenta, digamos, del indicador de expectativas manufactureras en China, que cayeron muy dramáticamente en el mes de febrero. Acá en esta gráfica el pivote 50, es decir, sobre 50, que es un indicador de expectativa, está dando cuenta, digamos, de que las empresas están viendo expansiones, y bajo 50 están viendo una contracción. Este cae con mucha fuerza a niveles en torno a 30, dando cuenta de una contracción muy potente en la economía, tanto en lo que se refiere a manufacturas, como también, ¿no es cierto?, a las lecturas de nuevas órdenes que hacen, ¿no es cierto?, algunas empresas. Y en la gráfica de la derecha da cuenta de cómo estaban moviéndose estos mismos indicadores en el mes de febrero. Ya conocimos estos indicadores para el mes de marzo y ahí está marcado con una flecha, con niveles equivalentes a los que se alcanzaron o los que alcanzó China, digamos, el mes de febrero. Es decir, con un desfase de más o menos un mes, estamos viendo una respuesta, una reacción en expectativas y por lo tanto de impacto económico equivalente en Europa, en Estados Unidos, en Japón, dando cuenta justamente, digamos, de que la contracción en esta economía va a ser especialmente fuerte, digamos, en los meses de marzo y probablemente también hacia abril y recién, ¿no es cierto?, esperando que hacia mayo comience a normalizarse el escenario. El precio del cobre ha tendido a caer con fuerza, precisamente como señalaba, digamos, al comienzo, estas percepciones de menor demanda llevan, ¿no es cierto?, necesariamente a menor consumo de productos básicos, particularmente el cobre. Los inventarios de cobre, y se ve con especial fuerza, digamos, en Shanghai, en China, han subido con mucha fuerza. Eso tiene que ver con que están usando menos cobre, producto, digamos, de las limitaciones o restricciones, digamos, en el funcionamiento de empresas. Y el precio que se ve, digamos, en la gráfica de la derecha, la línea roja, cayendo con bastante fuerza, con algún repunte menor, digamos, durante los últimos días. Al mismo tiempo, y eso es lo que capturan estas barras celestes, los fondos de inversión han estado de alguna manera tomando posiciones cortas, apostando contra el precio del cobre, previendo precisamente, digamos, de que esto va a generar, digamos, este shock, digamos, esta crisis, una menor demanda, y por lo tanto apuestan con caída, y eso les permite, ¿no es cierto?, obtener cierto retorno. Pero claramente, básicamente lo que está mostrando esta gráfica es que el precio del cobre, el mercado, digamos, de metales en general, ha estado sufriendo naturalmente los impactos de esta crisis. Esta tabla resume entonces, ¿no es cierto?, nuestra visión para el crecimiento mundial. Como se puede apreciar, estamos previendo, digamos, y ya lo he mencionado, un crecimiento para el mundo de 0,8%. Estamos previendo una contracción en la actividad para Estados Unidos, menos 0,4%. Esto recoge una caída muy importante en el PIB del segundo trimestre, digamos, como ya decía, hay estimaciones que hablan en torno a 15-20%, que es más o menos coherente con esta cifra, para luego, ¿no es cierto?, estabilizar y comenzar a repuntar. En general, el escenario que se está presentando, y eso también aplica para nuestra economía, está previendo que hacia comienzos de mayo ya la economía mundial comienza a normalizarse. Ahora, naturalmente, y eso lo abordo hacia el final, hay riesgo y naturalmente en caso de que esto sea más persistente, estas cifras podrían ser algo más negativas. Al mismo tiempo, si comenzamos a ver señales algo más favorables antes, probablemente hoy día se ve poco probable, pero no es descartable, podríamos, digamos, mejores desempeños de la economía. Pero por lo pronto, ¿no es cierto?, lo que tenemos, ¿no es cierto?, aquí propuesto es este crecimiento que tiene implícito, como decía, digamos, alguna normalización de las economías hacia finales de abril, comienzos de mayo. Caídas importantes en Europa, caídas importantes en Japón, China, creo que especialmente ya estamos proyectando un crecimiento de tan solo 3% en el año. China también ha estado introduciendo, digamos, algunos estímulos importantes en el lado monetario. No así el lado fiscal.
es probable que en lo próximo conozcamos, digamos, también algunas medidas fiscales en China que logren, digamos, de alguna forma apurar o hacer más rápido, acelerar la recuperación de la economía. Caídas importantes en India, que también está con restricciones y cuarentenas total, también caídas, ¿no es cierto?, en algunas otras economías de Asia. En América Latina estamos previendo una contracción de la economía, caídas importantes en la actividad, especialmente en Argentina, en México. Bueno, Argentina ya venía con un paso débil, caídas también en Brasil y caídas también en nuestra economía. Digamos, ahí adelanto, nuestra predicción apunta para nuestra economía a una contracción de 1.2%. Todo esto nos lleva entonces a un crecimiento del año de 0,8%, con algún repunte relevante, tal vez, ¿no es cierto?, hacia el 2021. Particularmente hacia el 2021 estamos viendo un crecimiento para Estados Unidos de 2%, para el mundo como un todo, un crecimiento de 3,5%, no muy distinto a lo que observamos en el 2018, a pesar de que estamos hablando de una base de comparación bastante más baja, entendiendo que estamos sufriendo, digamos, este año en particular, una caída importante en la actividad, particularmente, como bien decía, concentrada en la primera parte del año. Pero en general, todas las economías mostrarían, digamos, un repunte, y particularmente en nuestra economía también se adelanta un crecimiento proyectado para el próximo año de 2,2%, y un crecimiento de todas maneras pobre para nuestra economía, digamos. Hay que recordar que hace algunos años atrás, o tal vez un solo año atrás o 2 años atrás, nuestra estimación del crecimiento potencial es 3,5%, hoy día más bien lo vemos en torno al 2,5%, por lo tanto hacia el próximo año nos podríamos acercar a nuestro crecimiento potencial, y ya decía, tiene un recorte en torno a 1%, y eso tiene que ver básicamente con la menor inversión que se comenzó a registrar a fines del año pasado, producto de la crisis social, y también una contracción importante que estamos viendo, digamos, para la inversión este año, con un desempleo que también debería tender a subir. Pero me estoy adelantando, ya vamos a ver economía chilena con mayor detalle, pero claramente estamos hablando en particular de nuestra economía de un repunte el próximo año, pero es un repunte en realidad bastante moderado. Vamos entonces a nuestra economía. Ya lo adelantaba, estamos previendo una contracción del PIB de 1,2% este año. Tiene implícito, como bien decía, que hacia comienzos de mayo comienza a normalizarse, digamos, el funcionamiento de nuestra economía. Ya lo decía, hay incertidumbre en ese contexto porque ciertamente eso va a depender de cómo va evolucionando los contagios por coronavirus. Ya les decía, afortunadamente hasta hoy día la evolución es más bien coherente con la que han exhibido algunas economías que han manejado bien, digamos, estos contagios, digamos, que es el caso de Sur Corea, que es el caso de Alemania, muy distinto, ¿no es cierto?, como ya bien decía, digamos, a los casos de España e Italia, donde claramente la evolución ha sido mucho más grave, mucho más exponencial. Y en ese sentido creo que, insisto, digamos, las medidas que se han adoptando en nuestro país, ya con cuarentena en algunos sectores, ¿no es cierto?, en el sector Oriente, Santiago, pero que van en la línea correcta en el sentido de ir controlando de buena manera, digamos, estos contagios. Decía también, ¿no es cierto?, que mostraría un repunte hacia el 2021, aunque hay que reconocer, y eso creo que es importante hacerlo presente, de que nos pilla esta crisis del coronavirus en una posición bastante más débil, ¿no es cierto?, de lo que probablemente otras crisis en el pasado nos encontraron. Digamos, hoy día tenemos menos espacio fiscal para introducir estímulos importantes, teníamos también tasas de interés más bajas, y por lo tanto también menos espacio para estímulos monetarios, y al mismo tiempo ya veníamos con caídas en la inversión producto de la crisis social, digamos. Por lo tanto, estos elementos claramente nos han dejado con menores herramientas para responder a esta crisis. Aún así, ¿no es cierto?, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, Hacienda anunció un paquete de estímulo importante, 11.750 millones de dólares, que está focalizado precisamente en aquellos ámbitos que es necesario justamente tratar con mayor fuerza, digamos. Mercado de trabajo, de manera tal, ¿no es cierto?, que haya menos dolor desde el punto de vista del empleo, liquidez a pymes, de manera que puedan sostener buena parte de ellas su funcionamiento hacia los próximos meses, y las familias más vulnerables a través de un bono. Lo importante de estas medidas no es necesariamente evitar la caída en la actividad, eso naturalmente va a ocurrir porque estamos teniendo disrupciones en la actividad que sin duda, digamos, son importantes desde el punto, ¿no es cierto?, de vista del crecimiento, digamos, de la actividad, pero sí al menos sostener una base, el engranaje de la economía, de manera tal de que una vez que se normalice la situación sanitaria, la economía repunte con más fuerza. Esto básicamente contribuye a que ese repunte sea más vigoroso, digamos, teniendo entonces la estructura o la base, digamos, o los engranajes de nuestra economía.
Decía que el Banco Central ha bajado la tasa de política en 1%, atrás por favor, bajó la tasa de política a 1% y provee mayor liquidez a la economía a través, ¿no es cierto?, de la entrega de incentivos para que aumenten las colocaciones y abrir una nueva baja de tasa de política de 50 puntos base hacia fines de este año. Hoy día el tipo de cambio está ubicado en torno a 840, 850 pesos, esta vez distinto, digamos, a lo que vimos en noviembre y diciembre, muy asociado, digamos, a la crisis global. Y la pregunta siempre que surge es que si es que el Banco Central debiera intervenir en este contexto. Y la respuesta, y el Banco Central así lo hizo saber, básicamente no, digamos. Y fundamentalmente porque el Banco Central contempla, en nuestra economía, digamos, en su marco de política, que es el tipo de cambio la principal variable que tiene nuestra economía pequeña y abierta para enfrentar shocks de esta naturaleza. La manera en que las economías se adaptan, se acomodan a este shock es precisamente, digamos, con depreciaciones en sus monedas, porque eso les permite ganar competitividad y les permite entonces enfrentar de mejor manera este escenario. Frente a eso, entonces, hay que dejar que el tipo de cambio se mueva, entendiendo que puede ser, ¿no es cierto?, doloroso para algunos sectores, pero es la manera que tienen las economías para adaptarse a estos escenarios más complejos. Y tal como el Banco Central entonces lo ha señalado, solamente va a intervenir en caso de que más bien se trate de una coyuntura más local, doméstica, asociado, digamos, a las disrupciones, por ejemplo, vinculadas a la crisis social, como lo vimos en noviembre y diciembre. Bajo ese escenario, el Banco Central se reserva el derecho a intervenir, pero cuando se trata de este shock, digamos, básicamente hay que permitir que la economía se adapte, se acomode, y el tipo de cambio, digamos, es precisamente, digamos, la principal variable para hacerlo. Aún así, nosotros estamos previendo que el tipo de cambio, y ahí me adelanto un poco a lo que vamos a ver enseguida, vaya cediendo, y lo estamos viendo en torno a 800 pesos de aquí a fin de año. Es decir, hoy día el tipo de cambio está especialmente castigado, está recogiendo un cobre muy, muy caído, pero eso debería tender, digamos, a normalizarse una vez que la economía comience, la economía mundial, comience, digamos, a retomar una trayectoria más normal. La inflación ha capturado los efectos del tipo de cambio. Hemos visto aumentos de la inflación, particularmente en febrero. En marzo vamos a conocer la inflación, ¿no es cierto?, el día 8, la estamos esperando en 0,4%. La inflación en 12 meses va a estar en torno a 4% durante los próximos meses, pero hacia la segunda parte del año la vemos cediendo de manera importante y de hecho la estamos viendo más bien en torno a 3,2% a fin de año. Es decir, hacia la segunda parte del año va a primar la debilidad de la demanda, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, con una contracción importante el segundo trimestre, con una recuperación muy lenta hacia el tercero, y eso va a permitir que la inflación vaya cediendo. Lo que hemos visto en esta primera parte son los efectos de un mayor tipo de cambio. El tipo de cambio se traspasa a precios finales, pero eso, como decía, es más bien de carácter transitorio. Esta tabla resume nuestra proyección de crecimiento, proyección macro, el escenario cuadratura. Estamos previendo, como ya decía, una caída de 1,2% en el crecimiento de este año, 2,2% repunte, digamos, el próximo. Estamos previendo una caída de la inversión de 6%, con una ligera recuperación hacia el próximo año. Hay que entender, ya lo decía, digamos, que la inversión venía debilitada. Estamos previendo una caída del 3% hace más o menos un trimestre atrás. Hoy día esa caída es mucho más profunda. Venía cayendo porque ha habido postergaciones de proyectos de inversión asociados a la incertidumbre que representa el plebiscito por una nueva constitución, digamos. Y eso naturalmente genera ciertas incertidumbres. Ya me voy a referir a eso hacia el final, pero ciertamente es un elemento que ha estado también golpeando nuestro escenario y particularmente pegándole a la inversión. De ahí entonces esta visión, digamos, de una contracción importante en la inversión este año. Las importaciones van a caer con mucha fuerza, eso tiene que ver con precisamente esta caída de la inversión, importaciones de capital, digamos, probablemente cayendo, importaciones de consumo también, probablemente demostrando una caída importante. Estamos viendo una caída del consumo de 1,3%, y eso naturalmente está fundamentalmente vinculado con consumo de bienes durables. De ahí entonces esta lectura de una caída muy potente de las importaciones, exportaciones también cayendo, y eso tiene que ver con las disrupciones y las problemáticas que ha habido para envíos de exportaciones al exterior, pero también porque el mundo va a crecer menos y por lo tanto va a demandar menos de nuestros productos. Tasa política 0,5 con algún repunte, ¿no es cierto?, con alguna primera alza hacia fines del 2021, tipo de cambio en torno a 800, desempleo lo estamos viendo 10% a fin de año, con niveles de desempleo que probablemente van a estar en torno a 11-12% a mitad de año. Vamos a ver impactos importantes en el empleo y eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, la menor actividad, las dificultades que están enfrentando algunas pequeñas empresas.
La tasa de desempleo no tuvo un impacto importante a propósito de la crisis social, la tasa en particular, porque buena parte de aquellas personas que fueron desvinculadas del sector formal, al final, digamos, encontraron alguna salida en el sector informal. Sin embargo, en esta coyuntura, en este particular escenario donde es el coronavirus el que nos está limitando en materia de actividad económica y donde hay cuarentenas, digamos, restricciones de desplazamiento, el sector informal no va a lograr captar ese mayor desempleo. De ahí entonces que buffer o este amortiguador, que fue importante probablemente, ¿no es cierto?, hacia fines del año pasado, no va a operar, digamos, y de ahí entonces este aumento mucho más importante, digamos, de la tasa de desempleo que vamos a ver hacia los próximos meses. Déficit fiscal en torno a 5.5%. Es importante saber que el paquete fiscal que anunció el gobierno, que representa, ¿no es cierto?, casi 12 billones de dólares, casi 5% del PIB, es potente, pero no implica mayor gasto público, digamos. El gasto se va a mantener en torno al 9%. El deterioro en el balance fiscal tiene que ver básicamente con menores ingresos del fisco, y los menores ingresos del fisco vienen por la caída de la actividad y al mismo tiempo por un precio del cobre más alto, más bajo. La forma en la cual va a financiar este paquete fiscal es a través de diferir ingresos, ¿no es cierto? Estas medidas que ha tomado para que las pymes posterguen pagos de impuestos, contribuciones, IVA y otros, y por lo tanto no necesariamente implica mayor gasto, es una parte de los ingresos en los que se van sintiendo. Y lo segundo es que hay una serie de reasignaciones presupuestarias que también no significan necesariamente mayor gasto. De ahí entonces que este cálculo básicamente recoge la idea de que el balance de este año fiscal se va a afectar fundamentalmente por el lado de ingresos. El próximo año vamos a tener un balance fiscal algo menos negativo, pero todavía muy negativo. Si la deuda fiscal, la deuda pública va a subir de manera más fuerte, ya lo anunció el gobierno, requiere financiar este menor ingreso durante los próximos meses. Para eso va a hacer emisiones de bonos y al mismo tiempo va a tomar parte, digamos, también adicional del Fondo de Estabilización Económica que tiene constituido en el exterior, ¿no es cierto? Y se va a endeudar en torno a 4.000 millones de dólares adicionales. Eso va a llevar a que la deuda pública a fines de este año termina en torno a 32-33% del PIB. El precio del cobre lo estamos viendo 70 a fines de este año. Eso tiene que ver con la regulación que estamos previendo para la economía y también estamos anticipando que probablemente China va a introducir un impulso fiscal, mayor gasto público en infraestructura especialmente, que va a permitir precisamente que la demanda por cobre tienda, digamos, a repuntar. El precio del petróleo se va a mantener en niveles muy bajos, en torno a 30 dólares lo estamos viendo para fines de este año, algo más alto en 2021 con el repunte de la economía, pero claramente hay un cambio estructural en el mercado del petróleo, digamos, que tiene que ver con esta ruptura en la OPEP y Rusia, y al mismo tiempo entendiendo de que la demanda por combustible va a ser especialmente baja hacia lo próximo. Esto es cuentas nacionales, nos muestra la caída de la actividad hacia el cuarto trimestre. Esto es importante hacerlo ver porque veníamos con una economía debilitada y por lo tanto nos pilla esta crisis del coronavirus en una posición más débil, digamos. Precisamente estamos viendo una caída de 2.1% del PIB del cuarto trimestre del año pasado y una caída importante, digamos, del consumo también, ¿no es cierto?, hacia en torno al 3.5% hacia el cuarto trimestre del año pasado. Por lo tanto, lamentablemente nos pilla, ¿no es cierto?, esta crisis mal parado y estas cifras de alguna manera están recogiendo eso. Es cierto que los datos, ¿no es cierto?, de actividad para enero y febrero fueron algo mejor de lo que se anticipaba, pero eso no cambia, naturalmente, ¿no es cierto?, esta percepción de debilidad con que enfrentamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico esta crisis y por lo tanto con menos espacio desde el punto de vista fiscal y con menos espacio desde el punto de vista monetario. En materia de empleo, acá solamente muestro precisamente que las desvinculaciones, esto es hasta febrero del año, este año, perdón, habían venido subiendo, estos datos de la Dirección del Trabajo, y esto también se advierte prácticamente en todos los sectores de la economía, con aumento en desvinculaciones, es decir, un sector formal que se mantrae. Esto a febrero, pero no les quepa duda que hacia marzo, abril, estas barras van a volver a crecer con mucha fuerza, digamos, ha tendido a moderarse algo en febrero, pero van a tender a subir más, por, ¿no es cierto?, la debilidad de la economía y lo que necesariamente ya estamos observando en algunas empresas del sector PYME que están enfrentando una situación más compleja y por lo tanto esperable que las desvinculaciones del sector formal suban. Ya decía, estamos previendo que la tasa de desempleo supere el 10% de aquí a junio-julio para cerrar en torno a 10% hacia fines de este año, digamos, con alguna mejora
para cifras de desempleo en torno al 9% el próximo año, pero ciertamente va a haber un dolor importante en el mercado laboral y de ahí la importancia, ya lo decía, ¿no es cierto?, del sector público para introducir medidas que de alguna manera logren mitigar los impactos que vamos a ver en el mercado del trabajo. Tipo cambio. Esta es siempre una variable clave, ya lo señalaba, es el principal buffer, digamos, amortiguador que tiene la economía para enfrentar shocks. Aquí en esta gráfica vemos la trayectoria que tenía el tipo cambio desde septiembre de 2019, en donde se mantenía en torno a 700 o ligeramente bajo 700. Estalla la crisis social y vemos un aumento importante, eso se marca, ¿no es cierto?, en esta primera barra, digamos, negra. Luego, después de alcanzar niveles en torno a 830, el Banco Central anuncia una intervención cambiaria, es efectiva, logra moderar, ¿no es cierto?, la evolución que estaba mostrando el tipo de cambio, se estabiliza en torno a 750, suspende la intervención el Banco Central, se firma el acuerdo China-Estados Unidos, que ya quedó un poquito atrás, digamos, pero que fue muy importante y generó un impulso muy favorable en los mercados y mucho optimismo, pero nos viene, ¿no es cierto?, lamentablemente el impacto del coronavirus, eso es más o menos hacia mediados de enero, cuando se comienzan a conocer noticias en China, que comienza, digamos, a imponer ciertas restricciones en Wuhan, para luego, ya desatada esta crisis asociada, digamos, al coronavirus, mostrar una trayectoria muy importante, digamos, del tipo de cambio hacia arriba. Hoy día el tipo de cambio, ya decía, está en torno a 8.40, pero está recogiendo justamente este efecto del coronavirus. Es importante, ya decía, digamos, mencionar de que el Banco Central ha suspendido ya su intervención cambiaria y no la debería retomar mientras no se trate de efectos como lo que vimos en noviembre y diciembre, digamos, que tienen que ver con nuestra crisis doméstica, donde efectivamente se nota un impacto relevante de la intervención. En este contexto más global, la verdad que el efecto es bastante menor. Respecto al impacto que ha tenido la crisis social, más o menos uno estima que estos 840, 850, más o menos en torno a 100 pesos, corresponden justamente a los efectos de la crisis social. Y eso implica la incertidumbre, ¿no es cierto?, que se ha instalado, tiene implícito el mayor premio por riesgo, digamos, que está contemplado, tiene implícito un gasto fiscal que va a ser más alto, digamos, en lo próximo, más allá, ¿no es cierto?, de que sean muy legítimos estos mayores gastos, producto, ¿no es cierto?, de los compromisos en materia de agenda social, un tema que teníamos pendiente y que no nos habíamos hecho cargo y ahora nos estamos haciendo cargo, pero todos esos elementos, en definitiva, nos llevan a que el tipo de cambio responde, digamos, y como bien decía, está capturando en nuestra estimación, digamos, un premio asociado a este escenario en torno a 100 pesos, digamos, por lo tanto, entre 50 y 100 pesos, digamos, por lo tanto, es parte de lo que va a perdurar en el tiempo. Una parte de este premio, ¿no es cierto?, va a permanecer en el tiempo, producto de que nosotros somos hoy día, ¿no es cierto?, una economía con mayor riesgo, en función, digamos, de lo que vimos en los últimos meses, y también por el hecho que vamos a crecer menos en los próximos años, digamos. Decía que nuestra estimación lleva a que el crecimiento potencial, que se estima en torno a 3,4, 3,5%, eso de acuerdo al Banco Central y la Comisión de Expertos de Hacienda, hoy día más bien estaría en torno a entre 2 y 2,5, y eso naturalmente se refleja en este tipo de indicadores. El tipo de cambio real, creo que es importante aquí hacerlo ver, el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio ajustado por inflación doméstica e inflación externa, hoy día está, la línea roja corresponde a estimación que nosotros hacemos sobre la base del tipo de cambio nominal y cuál es la inflación proyectada para Chile y para Estados Unidos. La línea azul son los números oficiales que ha publicado el Banco Central. Dado el tipo de cambio que tenemos hoy día, nuestra estimación apunta a que hoy día el tipo de cambio real estaría muy cerca de los máximos históricos. Y esta gráfica cubre el periodo 86-2020. Estamos hablando, digamos, de un periodo muy largo y aún así, nosotros estamos viendo hoy día el tipo de cambio real, que es la medida más efectiva o que mejor refleja nuestra competitividad, está a niveles máximos, digamos, incluso por sobre lo que vivimos hacia fines de la década de los 80, cuando la economía era muy distinta a la actual. Hoy día claramente el marco de política es mucho más moderno, tenemos un Banco Central autónomo, ¿no es cierto? Eso, recuerdo, digamos, comienza en los 90, por lo tanto hoy día nuestra economía claramente es mucho más sólida, con pilares mucho más potentes de lo que teníamos hacia fines de los 80. Aún así el tipo de cambio real está más alto. ¿Y eso qué nos indica? Que este tipo de cambio real efectivamente debería ir tendiendo a bajar, digamos, y de ahí nuestra
proyección de que efectivamente debería llegar a niveles en torno a 800 a fines de este año y algo bajo 800 hacia el próximo. La volatilidad ha subido con fuerza, esa es la gráfica a la derecha. El argumento que dio el Banco Central para intervenir, ahí está sombreado en verde, digamos, el periodo de intervención, tenía que ver con la volatilidad. El argumento que dio el Banco Central no es nivel del tipo de cambio, sino que es la volatilidad que está mostrando, que es disruptiva desde el punto de vista de las decisiones en mercados financieros y en el sector real. Efectivamente, esa volatilidad se redujo y hoy día ha subido con fuerza, pero a diferencia de lo que vimos en noviembre y diciembre, ese incremento en la volatilidad está respondiendo a este shock externo y que es transversal a todas las monedas. Todas las monedas han tenido aumentos de volatilidad relevante y por lo tanto nuestro peso chileno no ha estado ajeno a eso. La volatilidad que ha mostrado nuestro peso es equivalente a los incrementos, digamos, a lo que ha mostrado incluso el dólar multilateral o el euro o especialmente, ¿no es cierto?, algunas monedas emergentes, digamos. El real brasileño, de hecho, está con volatilidad incluso por sobre, digamos, este nivel. Es interesante porque claramente los niveles de volatilidad que veíamos antes de la crisis social eran muy por debajo de lo que estamos viendo hoy día y tienen que ver justamente de esta combinación de shocks que hoy día estamos viendo, digamos, el shock de la crisis social más el shock asociado, digamos, al coronavirus. Inflación, ya lo decía, estamos perdiendo una inflación en torno a 3,2% a fin de año, eso se ve en la gráfica a la derecha, probablemente en torno a 4% durante buena parte de los próximos meses, descendiendo con más claridad, digamos, hacia la segunda parte del año, producto de esta demanda interna muy débil y este traspaso de precios a precios, digamos, de mayor tipo de cambio que ya debería completarse probablemente de aquí a marzo-abril, digamos, y luego con el tipo de cambio hacia mayo, junio, con empezar, digamos, a ir cediendo, naturalmente ese canal, digamos, de mayor inflación tendería, digamos, a ir disipándose y va a dominar entonces esta demanda interna más débil, con una proyección que hacemos, ¿no es cierto?, de aquí a fin de año 3,2%. Es cierto que también podría haber cierto riesgo, la sequía está también teniendo algunos impactos sobre precios, podría tener, digamos, un impacto, la verdad que hasta hoy día no se ha registrado mayores presiones asociadas a ese fenómeno en precios de productos agrícolas, pero sí podría ocurrir hacia mediados de año. Probablemente, particularmente en lo que a se refiere, veamos alguna presión alcista en precios a mediados de año, producto, digamos, del efecto de la sequía que ha llevado que algunos agricultores hayan decidido no plantar, digamos, alguna de las hortalizas que tradicionalmente se hace, digamos, en la zona central. Tasa de política, ya decía, estamos previendo un recorte a 0,5 en la próxima reunión, esto es el 31 de marzo, así que atentos, probablemente va a haber, digamos, también, digamos, alguna definición potente del Banco Central, porque se publica el informe de política monetaria con sus proyecciones, eso se publica el 2 de abril, por lo tanto, hay que estar atento a los mensajes que nos da el Banco Central, probablemente va a reflejar la preocupación respecto a la actividad asociada, digamos, al impacto del coronavirus. En materia de política monetaria, lo decía, entonces estamos esperando una baja de 0,5%. El mercado estaba algo más tímido en eso. Probablemente ya ha empezado a recoger esta idea de mayores estímulos en línea con lo que han hecho, de hecho, también, ¿no es cierto?, otros bancos centrales en el mundo. Y las tasas de interés nominales han caído con mucha fuerza, recogiendo primero la caída de tasas, digamos, a nivel global y segundo, ¿no es cierto?, esta percepción, esta idea, esta expectativa de un banco central mucho más activo, bajando tasas y eso naturalmente se comienza a reflejar. Ahora, las tasas finales a clientes, a empresas, no ha tenido este mismo comportamiento porque ya decíamos, los premios por riesgo han tendido a subir, ya lo mostraba, ¿no es cierto?, al comienzo de esta presentación, premios por riesgo subiendo de manera relativamente transversal, estas son tasas libres de riesgo. Y segundo, porque vamos a ir viendo que la tasa de morosidad va a subir, digamos, la tasa de desempleo mayor va a significar, ¿no es cierto?, mayores tasas de morosidad, mayor incertidumbre, y eso naturalmente tiende también, digamos, a reflejarse en las tasas finales que los bancos, digamos, contemplan, digamos, el sistema financiero en general. Por lo tanto, estamos viendo caídas importantes, las tasas base, las tasas, ¿no es cierto?, libres de riesgo, pero, ¿no es cierto?, el traspaso puede ser algo más acotado, digamos, al caso para el cliente final, digamos, producto, ¿no es cierto?, de este mayor riesgo. Finalmente, tenemos esta tabla que resume nuestro escenario, pero no solamente nuestro escenario base, sino que también nuestros escenarios alternativos. Tenemos nuestro escenario base que ya destacaba, que ya mencionaba, una caída de 1,2% en la actividad, un repunte a 2,2% el 2021 y un repunte algo mayor, digamos, el 2022.
estamos viendo una caída en el consumo, 1,3, ¿no es cierto? Ya lo decía, de la inversión. Y a este escenario base nosotros le asignamos una probabilidad de ocurrencia del 40%. Hay escenarios alternativos, escenario 1, ¿no es cierto?, el escenario más favorable, donde salimos mucho más rápido de esta crisis, y eso conlleva, digamos, alguna mejora en el crecimiento este año. Tenemos sí dos escenarios alternativos más negativos, donde tenemos una contracción, es el escenario alternativo 2 más importante, caída de 3%, incluye, que incorpora que va a ser más lenta la salida de esta crisis social coronavirus, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tiene presente que la crisis social en Chile no ha sido resuelta y por lo tanto podría eventualmente, ¿no es cierto?, verse mayor tensión social una vez que hayamos pasado, digamos, esta crisis social coronavirus. Por lo tanto, hay que tener atención también desde ese punto de vista. En ese caso, tendríamos una contracción mayor en el consumo, caída mayor especialmente en el consumo de bienes durables, y una contracción en la inversión también algo más importante. En ese caso, también veríamos, ¿no es cierto?, un estímulo monetario más persistente en el tiempo y mayor tasa de desempleo, y en ese escenario también estamos viendo un tipo de cambio más cercano a 900 hacia fin de año. Es un escenario, como ya decía, donde la tensión social se sostiene. Recordemos que va a haber, ¿no es cierto?, plebiscito en octubre, y por lo tanto eso podría generar también alguna mayor tensión. Y finalmente tenemos este escenario alternativo 3, donde tenemos un escenario donde también se mantiene algún grado de tensión, pero la economía social, digamos, interna, pero la economía recuperan con mayor fuerza, la economía a nivel global, la actividad, con una caída de la actividad en torno a 2%. A este escenario también le asignamos una probabilidad de ocurrencia de 20%, y también tendríamos un escenario bajo estas circunstancias, digamos, de mayor desempleo. Ahora, solamente un comentario final en torno, digamos, a los escenarios relativos, digamos, a la crisis social, digamos, el plebiscito. Yo sé que ha habido mucha discusión respecto, digamos, a la eventualidad, dependiendo, ¿no es cierto?, del resultado del plebiscito, de que haya una nueva constitución. Nuestra percepción es que, dado el quórum de 2/3 que se exige, digamos, para el articulado de la nueva constitución, yo tengo cierta tranquilidad de que los pilares fundamentales, las bases esenciales que han de alguna manera explicado o fundamentado el desarrollo de Chile durante las últimas décadas, se van a sostener, digamos. Es cierto de que genera cierta incertidumbre, es cierto que ha habido, digamos, cierta preocupación y postergación de inversiones, pero tengo yo cierta tranquilidad de que, independientemente, digamos, del resultado del plebiscito, los pilares que han sostenido nuestra economía y que han explicado el desarrollo durante los últimos años, últimas décadas, se van a sostener hacia adelante. Es posible, ¿no es cierto?, también de que esta crisis asociada al coronavirus nos lleve internamente a una reflexión respecto a cuáles son los elementos que son claves, digamos, para nuestra economía, la institucionalidad, que funcione correctamente, porque efectivamente la evidencia empírica y la evidencia que hoy día estamos viendo son los elementos que nos permiten sobrellevar de mejor manera shocks, digamos, como que estamos enfrentando, y por lo tanto salir fortalecidos con una institucionalidad fuerte, digamos, de situaciones como esta. Estamos viendo un cambio cultural también, producto de esta crisis social coronavirus, ¿no es cierto? Buena parte de nosotros está trabajando home office, digamos, probablemente eso se va eventualmente a acrecentar durante las próximas semanas, dependiendo de las medidas que vayan tomando nuestras autoridades en materia de salud, dado que estamos enfrentando una emergencia sanitaria de proporciones mayores, digamos, y está generando problemas a nivel global. Pero que este periodo nos sirva para reflexionar justamente en cuáles son los elementos clave, institucionalidad, digamos, funcionamiento de la economía, que son los que nos permitirán enfrentar de manera exitosa los desafíos hacia las próximas décadas. Y estoy cierto de que va a primar, naturalmente, ¿no es cierto?, los elementos esenciales que precisamente hasta hoy día han llevado a un éxito en materia de crecimiento, en materia de reducción de la pobreza, en materia de mejora en desigualdad, a pesar, ¿no es cierto?, que todavía seguimos siendo un país muy desigual, ha habido mejoras importantes y hacia adelante es cierto, digamos, que vamos a continuar a través de esa senda. Eso es, vamos a ver preguntas, les agradezco mucho la atención y la posibilidad, ¿no es cierto?, de haber podido compartir con ustedes esta visión que nosotros tenemos en materia de crecimiento y percepciones a través de para los próximos años, este año y el siguiente. Acá están las preguntas.
ve que el deterioro en las cuentas fiscales pone en riesgo la clasificación soberana de Chile. Yo creo que efectivamente lo que estamos viendo es que ha habido o está habiendo, digamos, alguna revisión a la baja en las calificación de riesgo chilena. Naturalmente, yo creo que lo que está viéndose por delante es una posibilidad de que haya efectivamente, digamos, una baja en nuestra clasificación. Yo creo que es un periodo excepcional, digamos, porque deterioro en las cuentas fiscales las vamos a ver no solamente en Chile, sino que también, ¿no es cierto?, en muchas otras economías. Por lo tanto, es un periodo excepcional. Yo creo que está en riesgo efectivamente nuestra nota, pero me atrevería a ser de que va a ser mirada esta circunstancia o esta coyuntura con una mirada distinta. Los precios de riesgo han estado subiendo, digamos, por lo tanto, están reflejando precisamente, digamos, una mayor incertidumbre, digamos, pero diría que es posible efectivamente que haya una baja en nuestra clasificación. Es posible que el Banco Central lleve la tasa a cero. Yo creo que no es descartable. Efectivamente, nuestro escenario base es que la lleve a 0,5. Ahora, en la crisis subprime, la tasa la llevó a 0,5, digamos, el nivel que nosotros estamos previendo. No es descartable, es un periodo excepcional, digamos, por lo tanto hay que estar atentos. Es cierto que bajo estas circunstancias existe la posibilidad también, ¿no es cierto?, de que haya mayor estímulo y esa mirada, ¿no es cierto?, puede ser posible. ¿Cómo se podría definir Chile un mayor estímulo fiscal por parte de China? Bueno, eso debería pegar al crecimiento mundial, debería llevar también a un precio del cobre mayor y por lo tanto va a llevar, digamos, a mejores ingresos para nuestra economía y eso podría llevar, ¿no es cierto?, que nuestro tipo de cambio vaya retrocediendo. China es la segunda economía del mundo por tamaño, por lo tanto un impulso fiscal en esa economía claramente va a ser también, ¿no es cierto?, un aporte relevante. Ya hemos conocido informes de impulso fiscal en Estados Unidos relevante, en torno a 10% del PIB, en el caso alemán, 20% del PIB. Es posible entonces que conectamos o recibamos, digamos, noticias también de ese lado por parte de China. ¿Puede la inflación tener un sesgo a la baja este trimestre? Sí, efectivamente, existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la inflación sea más baja. Todavía hay un efecto, digamos, de mayor traspaso de tipo cambio a precio final, pero efectivamente podría haber un sesgo a la baja. Estamos viendo caída de precio de combustibles importante. Estamos viendo que algunos productos asociados, digamos, a las disrupciones en la economía van a caer de manera importante. Ya en el pasado cercano generó bastante volatilidad temas relacionados con, por ejemplo, precios de pasaje aéreo o paquete turístico. Naturalmente, dadas las circunstancias que hoy estamos viviendo, estos van a tener un ajuste importante a la baja, por tanto, efectivamente, es posible, ¿no es cierto?, que haya un sesgo más bien negativo en las proyecciones de inflación hacia los próximos meses, producto justamente de estos componentes, pero además, ¿no es cierto?, de una demanda interna muy debilitada, tal como se aquí señala. ¿Podríamos ver una recuperación de los mercados accionarios cuando se encuentre una vacuna para el coronavirus? Ojalá se encuentre pronto, digamos, pero todos los señales y expertos señalan que eso sería o tomaría cerca de un año. Por tanto, yo me atrevería a decir que hoy día la atención debería estar, digamos, en el tratamiento del coronavirus. Y efectivamente, si bien han salido, digamos, algunas señales, están, digamos, señaló, digamos, algunos componentes que podrían ser exitosos en el manejo, digamos, del coronavirus. En la medida que haya pruebas más contundentes en esa línea, naturalmente eso va a ser recogido. Están muy golpeados, están viendo, digamos, una caída de la actividad muy potente. En la medida que comiencen a verse, digamos, señales de salida, ya sea por una vacuna o avances, digamos, por ese lado o en el tratamiento, uno debería ver, digamos, alguna mejora en, ¿no es cierto?, las lecturas que el mercado está haciendo respecto a la actividad y por lo tanto también, ¿no es cierto?, en el fuerte golpe que las bolsas han subido hasta hoy día. Porque creo que ya cubrí todas las preguntas. ¿Qué cambio de paradigma habrá? Yo creo que hay varios cambios de paradigma. Algo mencionaba. Yo creo que hay efectivamente, digamos, un cambio cultural que podría producirse, digamos, a partir de esta crisis, que tiene que ver con, a lo mejor, ¿no es cierto?, mayor home office, como muchos de nosotros estamos haciendo. Ha habido
tal vez tímidos, digamos, en algunas empresas en esa línea, pero hoy día todas se están moviendo en esa dirección. Por lo tanto, probablemente va a haber cambios importantes de esa línea. En segundo término, nos vamos a acostumbrar más a comprar vía internet, digamos, es decir, a través de estas aplicaciones que están disponibles. Hoy estamos en cierta medida obligados a utilizar con mucho más intensidad esos canales. Por lo tanto, esto probablemente se va a fortalecer. Estamos hablando entonces efectivamente de cambios de paradigma que probablemente esta crisis, digamos, está produciendo, digamos, por lo tanto hay que estar atentos cómo estos desarrollos van a ir evolucionando hacia adelante. Parece que no hay más preguntas, no tengo aquí recogido más, así que bueno, les agradezco mucho su atención, fue un placer, una oportunidad atractiva, digamos, haber compartido estas visiones. Estaremos siempre, digamos, atentos para mantenernos al día en desarrollos, ¿no es cierto?, a través de nuestros informes, siempre disponibles para nuestros clientes. Así es que, insisto, muchas gracias y hasta pronto, y ojalá, ¿no es cierto?, que esta crisis, digamos, que hoy día estamos viviendo, se pueda sobrellevar lo más rápidamente posible, que sus familias estén bien y que podamos salir como sociedad y como, ¿no es cierto?, economía mundial fortalecidos de este escenario. Así que muchas gracias y hasta pronto.